Hola compañeros, buenas tardes, días, noches o cualquiera que sea el horario en el que decidan ver este video. El tema al cual veremos hoy tendrá como eje la famosa revolución industrial, y el objetivo de esta presentación es comprenderla un poco mejor, ya no simplemente como un momento de la historia que se define por un avance acelerado de la industria, o a partir de las grandes innovaciones tecnológicas que se incorporaron en la producción y favorecieron al desarrollo de las fábricas, así como el aumento de la mano de obra no especializada, o si les gusta más el término, obreros no calificados. Esta vez, aunque no se va a dejar de lado estos factores, sí va a cambiar la perspectiva con la cual se va a abordar el problema, pues la tecnología dejará de ser la causa para pasar a ser la consecuencia de las nuevas relaciones de producción que estaban emergiendo en escena. Pero bueno, antes de seguirme tendido con el tema y empezar a lanzar spoilers involuntarios, creo que es importante que conozcamos, aunque sea de forma muy general, al autor que nos servirá de guía por estos años, cuyo nombre es Marc Valdo Lacomba. ¿Quién es él? Según la página oficial de la Universidad de Valencia, él es catedrático de Historia Contemporánea dentro de su institución. Pero no solo eso, sino que ha sido también director del departamento y decano. A esto se le suma que también como docente en la Facultad de Geografía cuenta con algunas materias como lo son Introducción a la Historia del País Valenciano y Culturas Políticas del Franquismo, Intelectuales, Universidad y Cambio Social. Por último, y para no hacer el cuento largo, solo falta decir, al menos por lo que respecta a él, que cuenta en su haber con 5 libros más aparte del que aquí tratamos, cuyos temas van enfocados a tratar de forma histórica el problema de las universidades y estudiantes. Una vez dicho esto, podemos regresar a lo que debe ser el centro de nuestra atención, la revolución industrial. Vaya años convulsos aquellos, donde la habilidad del hombre común era paulatinamente reemplazada por el fabuloso poder de las máquinas y la mecanización del trabajo humano. Años de transformaciones, no solo materiales, sino sociales, mentales, políticas, literarias, culturales, técnicas, etcétera, etcétera. Cambios cuyo punto de partida se darán en ese pequeño pedazo de tierra en medio del mar que lleva por nombre Inglaterra, pero que sin embargo trascenderá sus formas, sus fronteras y terminará por cambiar el mundo y sus relaciones. Pero, a todo esto, ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué no Alemania, Francia, Italia o alguna otra parte del mundo? Bueno, varios son los factores que influyeron en esto, y hablar de todos posiblemente nos llevaría a otro video más. Sin embargo, y a pesar de que aquí nos enfocaremos en 3 puntos específicos que son los que ilustran la diapositiva, como las transformaciones agrarias, las transformaciones de la manufactura y el desafío que se presentaba ante el nacimiento de las máquinas, hay que comprender que estos fenómenos no estaban aislados y que eran parte de un todo, que pertenecían a un contexto que brindó las condiciones propicias para que todos esos elementos al interactuar entre sí revolucionaran su entorno. ¿De qué contexto estamos hablando? De forma general, tenemos a una burguesía en ascenso y con un buen poder adquisitivo, que había prácticamente eliminado las limitaciones que imponía el viejo orden feudal para el desarrollo de un capitalismo puro y duro. Una gran demanda de trabajo. La propiedad privada empieza a ganar peso y la tendencia liberal predomina en gran parte de Occidente, y con ella la presunta igualdad y libertad de todos los hombres, libertad para vender su fuerza de trabajo, libertad para competir, libertad para acumular capital. Y por otro lado, se tiene un buen momento en el desarrollo de la economía mundo, que mantiene dinámicas las relaciones comerciales en el planeta. A todo esto se le sumó el papel fundamental que veremos más adelante que tienen en este proceso el sector campesino, obrero y por supuesto las máquinas, pues en el momento en que entraron en relación todos estos componentes entre sí es cuando se lleva a cabo la transformación en las mismas relaciones de producción, pues ya la mercancía producida por el trabajador, llámese obrero, artesano en extinción, campesino o como se le quiera llamar, va a competir en un mundo donde lo principal es el consumo,
la producción masiva y a bajo costo. Un mundo donde paulatinamente se van creando nuevas necesidades, necesidades que es el mismo sistema que las crea, quien es el único encargado de satisfacerlas con las menores pérdidas económicas posibles y las mejores ganancias. En fin, el mundo se configuró en estos días para darle nacimiento a lo que conoceríamos como capitalismo. Ahora bien, vamos a dejar de hablar de forma general y hablar de forma general y a desgajar los temas, dando inicio por lo que nuestro autor define como las transformaciones agrarias, y las cuales vamos a separar en dos partes para su mejor comprensión. La primera es la de los enclosures y la segunda la proletarización y la ley de los pobres. Una vez dicho esto, vamos en orden y hablemos de los enclosures, o como se diga. La verdad puede que mi pronunciación no sea la mejor, así que disculpen. Bueno, siguiendo con los llamados enclosures, ¿qué son? Si nos vamos a una de sus traducciones, podemos intuir un poco acerca de en qué consisten. Esta traducción es la de cercados. Ahora bien, ¿qué es un cercado? A estos lo podemos definir sencillamente como un terreno rodeado por una cerca, que sirve de división territorial. Bien, regresando a la cuestión de los enclosures, aunque ahora la pregunta que deberíamos hacernos después de conocer la definición es la de ¿cuáles son los territorios que se van a acercar? ¿Quiénes lo van a hacer y por qué esta acción fue tan importante en su tiempo? Vayamos en orden. En cuanto a la primera pregunta, la respuesta es sencilla. Las tierras útiles para su uso. Frecuentemente tierras comunales que pertenecían a algún grupo de campesinos o pequeños propietarios. ¿Quiénes lo van a hacer? Creo que la mayoría podemos suponer quiénes. Aquellos con la posición social y poder adquisitivo suficiente para poder llevar a cabo todo el proceso. Claro está que de forma absolutamente legal, pues actuaban conforme y en base a la ley. ¿Qué es lo que hace a esta acción tan importante? Si tomamos en cuenta las dos anteriores respuestas, podemos ver dos cuestiones importantes. Por un lado, un grupo que queda desahuciado a partir del arrebato y cercamiento de lo que eran sus tierras, y por el otro, un grupo que se beneficiaba de esto y acumulaba propiedades y poder. ¿Cuál es el resultado? Un campesinado desposeído que evidentemente necesita comer y que con el tiempo se verá convertido en proletario. Y la concentración de los medios de producción básicos en las manos de unos cuantos ciudadanos. Es importante señalar que este fenómeno de los cercados no surge de la nada ni de forma espontánea. Por el contrario, es producto de un proceso largo que ve sus primeros años después de la segunda mitad del siglo XVI, con el nacimiento de los enclosures privados, y que ve su época de triunfo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con los enclosures parlamentarios. Estos años de ininterrumpido acercamiento dejarían tal vez a la mitad de la superficie de Inglaterra cercada para 1760 y durante el siglo XIX prácticamente en su totalidad. Aquí vale la pena detenerse un momento y ver de cerca ambos tipos de enclosures, los parlamentarios y los privados, haciendo un cierto énfasis en los segundos, pues estos serán los que abrirán el camino a este tipo de apropiación de la tierra masivo. Los primeros, por su parte, solo se encargarán de perfeccionarlos y ajustar algunos detalles que quedaban sueltos. Por lo tanto, en el primer periodo, en el de los privados, es en el que, en palabras de Mark Baldo, consiste en un acto de acaparamiento puro y simple de la tierra, mediante el cual se desahucia a los copyholders y se les priva de sus derechos proletarizándolos. Antes de evitar confusiones o vacíos en la exposición, es preciso aclarar que los llamados copyholders eran personas pertenecientes a las capas inferiores de la sociedad rural inglesa de aquellos lejanos ayeres. Ahora sí, regresando al tema que nos ocupa, y que si bien las palabras de Baldo parecen sintetizar muy bien lo que quiere dejar claro, hay otras que
hay otras cosas que si solo nos atenemos a esta pequeña parte de su texto vamos a dejar fuera y que sin duda ayuda a comprender más la importancia de esta primera etapa de la cual hablamos. Algunas de ellas pueden ser cómo se llevaban a cabo este acaparamiento de la tierra. ¿Acaso solo era cuestión de pedirle amablemente a los campesinos que les cedieran sus tierras y estos felices aceptaban? ¿O será tal vez que cualquier persona construía cercas a lo loco y reclamaba como suyo aquello que se encontrara dentro de ellas? Bien, pues al menos en teoría, o bueno, en la teoría de muchos historiadores, según nuestro autor Mark Baldo, la transición se llevaba de manera tranquila, a partir de negociaciones relativamente justas entre los cercadores y quienes eran los que llevaban a cabo el cercamiento evidentemente de los territorios, y los pequeños propietarios de las tierras que aceptaban su irremediable destino sin mucha oposición. Sin embargo, esta idea del proceso de cercamiento está un poco alejado de lo que sucedía en la mayoría de los casos, pues ni la negociación era totalmente pacífica, ni todos los pobladores de estos territorios estaban felices con ceder su único medio de subsistencia, ni tampoco eran justas las formas de realizarlos. ¿A qué se debe esta poca fe que tiene nuestro autor hacia lo dicho por alguno de sus colegas historiadores? Al hecho de que los campesinos normalmente eran perseguidos o amenazados por los grandes propietarios si es que optaban por no vender. No solamente eso, sino que también se les saboteaba en cierto modo. Por ejemplo, si se mantenían firmes en su decisión de no ceder sus tierras, los grandes propietarios mandaban a cavar fosas alrededor de sus propios dominios, obligando a los campesinos a dar largos rodeos para dirigirse a sus tierras. O también, para ejercer más presión, solían soltar conejos o gansos en los terrenos vacíos en detrimento de las cosechas. A estas pequeñas tácticas para fastidiar se les sumaban las cuestiones legales. Un ejemplo de ellas es que si les era posible también estos abolían el derecho de tenencia de dominio útil de los aldeanos, lo cual implicaba un tedioso y costoso procedimiento legal para pelear por sus tierras que muchos campesinos, aldeanos o pequeños propietarios no estaban con una situación financiera tan buena que digamos como para inmiscuirse en estas disputas. Estas molestias y el aumento de los cercados privados hicieron que con el tiempo se empezaron a producir rebeliones campesinas a lo largo de todo el territorio inglés en contra de los cercamientos. El caso de la rebelión más numeroso se dio en Norwich en 1549, encabezado por un personaje llamado Robert Kert, cuyo levantamiento tenía como objetivo la exigencia de dos cosas, la abolición de la servidumbre y la abolición de los cercados. Sin embargo, esta fue apaciguada y terminó con un saldo de 3.500 amotinados muertos y su dirigente ahorcado. A esta le seguirían otras protestas y motines campesinos, en 1586 en Leicester, 1607 Midland y 1647 Buckinghamshire. Ante este panorama surgirían los llamados niveladores, que eran personas que pronunciaban algunas doctrinas subversivas en contra de los cercados y apelaban a que todos los hombres por nacimiento son igualmente privilegiados. También todos los hombres tienen que disfrutar igualmente de lo creado, sin más propiedades unos que otros. ¿Qué llama la atención de este grupo? Bueno, primero que nada, ya no es un movimiento espontáneo. Por el contrario, tiene ideas afines y un objetivo claro. En segundo lugar, precisamente su objetivo, la búsqueda de igualdad en cuanto al derecho de la propiedad. Ambos puntos pueden contemplarse como una reacción al cambio en la forma en que el campesino se incorporaba en la producción, pues sin tierra, sin las herramientas, sin ningún tipo de propiedad, se veía obligado a irse con quienes sí la tenían para poder sobrevivir. El punto en esto es que poco a poco unos iban adquiriendo muchos territorios para ser explotados y otros iban perdiendo la capacidad de disfrutar del producto de su propio trabajo, pues la necesidad les obligaba a trabajar a quienes sí contaban con la propiedad de las tierras y los medios. Bueno, una vez dado este breve vistazo a los enclosures privados, es momento de tratar ahora el de los parlamentarios, que parten del año 1760 con su famosa Enclosure Act, que viene a facilitar y agilizar el cercamiento de las tierras. ¿Por qué digo facilitar?
Antes de la elaboración de esta ley, era necesario que los labradores de las parroquias afectadas manifestaran el deseo de proceder con el cercamiento de las tierras de la misma. Después, con la elaboración de esta acta, bastaba con que 4/5 de los propietarios de la tierra de la parroquia estuvieran de acuerdo para llevar a cabo el cercamiento. Puede esto parecernos relativamente justo, pero posiblemente nos equivocaríamos, ya que estaríamos ignorando a todas las demás partes que conformaban dichos territorios, y los cuales resultaban ser la mayoría de las veces más numerosos que los solicitantes. Vamos a ilustrar este punto con un ejemplo. En 1801, ya con esta legislación en vigor, en Quainton, Buckinghamshire, 8 solicitantes, los cuales poseían 4/5 de la tierra, solicitaron un enclosure ante una mayoría opositora, pues el total de propietarios era de 34, de los cuales 22 rechazaron la propuesta y 4 se abstuvieron. Sin embargo, y a pesar de esto, se logró llevar el cercamiento. ¿Qué pasaba si no se lograban estas cuartas quintas partes? Fácil, se buscaba la forma de convencer a algún pequeño propietario para que los apoyara con su firma. Y si éste se mostraba firme en no hacerlo por las buenas, pues bueno, se recurrían a las amenazas. Otro elemento importante de esta acta es que no solamente ayudaba a crear los cercamientos, sino también a cuidar de sus beneficiarios. Muestra de esto se ve en la creación de comisarios que se encargaban de la racionalización de la tierra, es decir, que distribuían la tierra según ciertos criterios que obedecían a los intereses de los grandes propietarios, pues ellos eran los que designaban estos cargos, a quienes estaban en estos cargos. En base a esto es fácil adivinar a quienes se les iban a dar mejores tierras y quienes iban a tener que conformar simplemente con lo que se les asignara. En esta repartición de tierras se incluían los llamados open fields y las tierras comunales. En estas segundas normalmente se hallaban establecidos los llamados cottagers y squatters, o si se les quiere decir mejor, ocupantes ilegales, quienes a partir de los cercamientos parlamentarios perderían prácticamente todos sus derechos de habitar en estos espacios y serían arrojados prácticamente sin nada. En resumen, podemos ver algunas de las consecuencias de los enclosures, como aparecen en el cuadro, como lo son que permitieron que la burguesía acaparase y concentrase las mejores fincas, la intensificación de la proletarización, muchos pequeños propietarios terminaron vendiendo sus tierras, ricos doblemente beneficiados, manos de obra de los desposeídos y sus tierras, incremento de la productividad debido a mayor inversión para la explotación del campo y el desarrollo de una agricultura capitalista. A raíz de todo lo anterior expuesto se presenta ante nuestros ojos un problema al cual no hemos prestado mucha atención, el de grandes masas de desocupados, aquellos que no contaban con ningún medio de subsistencia y que en muchos casos recurrían a la mendicidad, al bandidaje o a vender su fuerza de trabajo a un muy bajo precio. Tema que va en relación con aquello que se llamó Poor Laws o leyes de los pobres, y que tenían como objetivo hallar una respuesta al qué se iba a hacer con estos abundantes grupos de desahuciados o futuros pobres. Estas leyes, al igual que los enclosures, también vienen del siglo XVI. Enrique VIII en 1536 había obligado a las parroquias a socorrer a los pobres y posteriormente Isabel I seguiría más o menos la misma línea. La Poor Law también obligaba a trabajar a los pobres, ya sea en las llamadas workhouses, centros de corrección, o ya de últimas a aceptar cualquier tipo de salario que se les ofreciesen quien solicitase su trabajo. El vagabundeo, la holgazanería y el ocio eran actividades castigadas por la justicia en base a esta misma ley, y los castigos, tomando en cuenta la época, eran físicos, como por ejemplo el látigo, la horca o el hierro candente. En palabras del autor, la ley de los pobres era un instrumento de trabajo obligatorio regulado localmente. Instrumento que supieron aprovechar, pues aparte de que aseguraba mano de obra barata y prometía mantener bajo control a los pobres a partir de su regulación, también garantizaba a futuro nueva mano de obra dispuesta a trabajar a bajo costo. ¿Por qué digo esto? La respuesta es fácil.
Estos grupos de desahuciados que paulatinamente se proletarizaban heredarían a sus hijos su misma suerte, pues estos nacerían sin tierra propia y sin ningún tipo de propiedad, acostumbrados a un precario nivel de vida y sin los medios para satisfacer sus necesidades más básicas, se veían obligados a aceptar cualquier oferta de trabajo, ya no solo para sobrevivir, sino para no convertirse en delincuentes a los ojos de la ley, es decir, desocupados a los cuales castigar o enviar a una workhouse, lugar de pobres entre los pobres, donde las condiciones de trabajo, así como su brutalidad, hacían a muchos temerlas, y las cuales serán obligatorias para estos grupos de desafortunados a partir de 1723, si es que querían recibir algún tipo de asistencia. Estas casas de trabajo también tendrían la función de disciplinar a los pobres, a modo que les fuera más fácil acoplarse a los deseos que el mercado de trabajo de la época exigía. Antes de continuar, es importante señalar que en el año de 1782 entra en vigor una ley llamada Gilbert, en la cual estas casas dejan de ser una opción desesperada a la cual recurrir por necesidad y se convierten en un recinto de reclusión para los pobres, pobres de edades indistintas. De hecho, entre sus habitantes se podían encontrar niños huérfanos que terminarían convertidos en mano de obra infantil. Ahora bien, sumado a las leyes de los pobres, vendría en 1622 lo que se llamó el Acta de Domicilio, o Act Settlement. Otra vez disculpen mi pronunciación. En esta se restringía la asistencia a los pobres propios de la parroquia. Es decir, cada parroquia debía encargarse de sus propios pobres, independientemente de si tuvieran o no los medios para hacerlo, y a estos se les restringía el mudar de vivienda o a otra parroquia. Esto traería un par de beneficios para aquellos propietarios de las tierras. Sin embargo, esta ley sería duramente criticada en un futuro, pues con el arranque de la revolución industrial se iba a necesitar movilidad de la mano de obra a puntos donde se requiriesen, no que ésta quedara estancada en localidades de poco provecho. La población rural aumentaba, y con ella los pobres. ¿Qué hacer con ellas? Bien, pues en 1795 se implementaría el Effingham Land System, el cual, en palabras del autor, permitía convertir la asistencia a los pobres en marco general de la vida de los trabajadores, de modo que la distinción entre obrero y pobre se desvaneció. ¿Por qué dice esto? Para comprenderlo mejor es preciso decir, aunque sea de forma vaga, en qué consistía este tipo de sistema. Funcionaba de forma sencilla. Cuando el salario de la familia no cubría el mínimo de la subsistencia, era la beneficencia quien se encargaba de completarles. Es importante añadir que la mayoría de las veces, si no es que en su totalidad, apenas daba la oportunidad de comer algo. Por ejemplo, podían variar desde 3 panes a la semana por hombre hasta solo uno. Bien, seguimos. Podemos imaginar las condiciones económicas tan precarias en las cuales trabajaban los campesinos proletarizados, pues al necesitarse de una beneficencia que les ayudara a solventar un gasto tan mínimo como el que acabamos de mencionar, está por demás imaginar lo precario del salario que obtenían de su jornada laboral. Frente a este panorama, me es difícil decir, y yo creo que ustedes también observan, una línea divisoria clara entre pobre y asalariado. Pero bueno, no para todo las cosas marchaban tan mal. Tenemos el otro lado de las monedas, los empresarios, quienes, aprovechando la buena onda de las beneficencias, reducían aún más el salario, puesto que la diferencia sería pagada por los contribuyentes a través de las mismas beneficencias, y lo cual les permitiría evidentemente más ganancias a menor costo. Desigualdad, miseria y hambre hicieron que las protestas no se hicieran esperar. Pero ya no solo se protestaba contra los cercamientos, como mencioné anteriormente, sino que cada vez se le sumaban más causas, como por ejemplo la oposición a los talleres de trabajo obligatorio, contra los peajes y portazos que los campesinos tenían que pagar para introducir mercancía a las ciudades, contra los diezmos y las elevadas rentas, contra las leyes de milicia, contra la escasez de alimentos y la subida de precios. Un punto interesante se desprende de estas dos últimas partes, pues tanto la escasez como los precios tenían algo en común. Ya no dependían solamente de si la cosecha era buena o mala, sino que a esto se le sumaba el peso que ejercían los comerciantes y especuladores en el mercado.
Ellos, al controlar y administrar el producto del trabajo campesino, normalmente guardaban mucha de esta mercancía para venderla a un más alto precio en tiempos de escasez. Más adelante, en el siglo XIX, a todas las causas de malestar antes mencionadas se le sumaría la oposición contra la incorporación del uso de las máquinas. Una revuelta importante será del capitán Swing en el año de 1830, revuelta en contra de los propietarios, el uso de las máquinas y los suelos miserables. Esta abriría paso a que hechos similares se desencadenaran a lo largo de Inglaterra. Los jornaleros exigían aumento de salarios, se destruían trilladoras, se incendiaban pajares y graneros, y se atentaba contra la propiedad privada. En fin, ya vimos un poco acerca de cómo las cosas se fueron configurando para cambiar las relaciones en el modo de vida de los campesinos. Ahora toca el turno de hablar un poco acerca de lo que pasaba en las ciudades, y con ellas las transformaciones de la manufactura que pasaban en sus adentros. En este punto nos detendremos principalmente en una cuestión clave, el paso del trabajo artesano o mercantil simple al capitalismo manufacturero con los llamados putting out system. El mercantil simple tenía como características dos elementos básicos. Los medios de producción son propiedad del autor y B. El productor para producir se sirve de su trabajo, el de su familia y comúnmente también de sus propios instrumentos y herramientas. Este sistema ya es algo viejo. De hecho, se puede decir que viene de tiempos feudales. Ojo, esto no quiere decir que haya sido la forma predominante en esos ayeres, ya que es justo recordar que en esos días que referimos se encontraba en un sector económico llamado secundario, dentro del cual se encontraba el trabajo artesanal, y por lo tanto el grupo que aquí trataremos, los artesanos. Como veíamos el semestre pasado, ellos se organizaban por gremios, siendo el grado más alto el de maestro, privilegio que le daba el derecho no solamente de ejercer el oficio, sino también de vender la mercancía producida. Sin embargo, el precio estaba fijado de acuerdo a lo estipulado por el gremio, grupo donde se encontraban más maestros artesanos. De esta forma, no existía como tal un sistema de competencia entre los miembros de los gremios, pues en esos también se definían más detalles de la producción y funcionamiento de los talleres, entre ellos la jornada de trabajo, la calidad de la mercancía, los salarios de oficiales y la gratificación de los aprendices, el número de oficiales y aprendices permitidos en los talleres, los años de aprendiz requerido para pasar oficial, los requisitos para aspirar al grado de maestro, etc. Una vez dicho esto, podemos observar dos aspectos llamativos. Por un lado, se presenta un sistema donde si bien existen grupos privilegiados que lo eran las corporaciones gremiales, que cuentan con el control de la producción, y por el otro tenemos a sus integrantes, los maestros artesanos que no pueden actuar de forma independiente al cuerpo al cual pertenecen. ¿A qué conclusión puede llevarnos esto? Bueno, a que ni los instrumentos productivos, ni las mercancías producidas, ni incluso el capital con el que podía contar el artesano podían usarse libremente. En pocas palabras, no había una libertad de industria como se vería con la llegada del capitalismo manufacturero. Antes de proseguir, es necesario mencionar que la entrada a los oficios especializados no era para cualquiera, solo para los hijos de familias acomodadas. También que aquel aprendiz que desease obtener el cargo de oficial tenía que contar con mínimo 7 años de experiencia. ¿Qué es lo que pasaba con el capitalismo manufacturero? Bueno, este ofrecía un sistema de trabajo bastante distinto al gremial, pues bajo este modelo la forma de obtener mercancía manufacturada sería de forma más dinámica y que en gran parte puede verse como respuesta a una mayor demanda en el mercado deseoso de estos productos. Veamos rápidamente en qué consiste lo que se llamó Putting Out System, que fue base del capitalismo manufacturero. Este es el sistema de producción de manufacturas mediante el cual un comerciante empresario distribuye por uno o varios pueblos materia prima que se encarga de manufacturar en sus casas diversos vecinos de dichos pueblos, a cambio de pagárseles el trabajo. En él se emplearían muchos campesinos emigrados a las ciudades en busca de una mejor fortuna, hijos de padres con pocas tierras, pobres y bastantes artesanos sin capital, pues no podían competir con el nivel de producción, los precios
y la rapidez de la nueva forma de industria que exigían la producción de manufactura a gran escala. Aunque bueno, hubo variedad en la forma en que los artesanos se incorporaron. Por ejemplo, hubo artesanos que mantuvieron la propiedad de talleres y herramientas, pero la materia prima les era otorgada por el comerciante empresario. Hubo otros que fungieron como subcontratistas que comercializaban a gran escala sus mercancías, y otros que quisieron mantener la línea de trabajo mercantil simple, que no pudieron resistir mucho tiempo, menos aún cuando la magia de las máquinas llegó. A grandes rasgos, unos cuantos artesanos la lograron armar y se convirtieron en empresarios, y otros tantos más se proletarizaron. Es en esta época cuando entran en escena las fábricas, que tendrían dos características fundamentales: la concentración productiva en un solo lugar y la regulación minuciosa, disciplinar y carcelaria. Los trabajadores en ellas comúnmente procedían de las workhouses o de las levas de pobres. Los tiempos habían cambiado, los días de producción masiva habían llegado, y con ellos el momento de una economía monetarizada, pues el mercado exterior y exterior así lo demandaban, no solo ellos, sino también la sociedad misma, que intensificaba su consumo que necesitaba satisfacer con las nuevas manufacturas y del cual solo algunos cuantos disfrutarían las ganancias. Al trabajador, por su parte, sin tierra, sin medios, sin herramientas, sin capital, se ve también desposeído del producto de su trabajo e inmerso en un nuevo tipo de relación de producción en el que tiene que vender su fuerza de trabajo por un salario y así poder consumir aquello que se le ofrece. La economía feudal ya quedaba muy atrás, ya no se producía para autoconsumo. Ahora, con el nacimiento de la economía capitalista, la producción tenía por objeto el mercado. Ahora bien, ya que hemos explicado un poco acerca de los campesinos y artesanos que se fueron proletarizando y más o menos cómo se fueron transformando sus papeles en el naciente mundo capitalista, ahora falta hablar de un último actor, sin el cual la obra no estaría completa: las máquinas. De acuerdo con el autor, estas innovaciones vinieron a revolucionar el mundo, no a partir de sí mismas y la innovación que representaban, sino que fue porque hallaron las situaciones favorables para que lograsen imponerse, situaciones que respondían a la transformación global que ocurría en la sociedad, entre ellas la consolidación del capitalismo, la libertad de industria y la alta demanda de mercancía. Recordemos las palabras de Basalia citadas por Lacomba: la significación de un invento no puede determinarse exclusivamente por sus parámetros tecnológicos, no puede evaluarse como si fuese una cosa en sí. Un invento se califica de grande solo si una cultura opta por valorarlo considerablemente. Adelantándonos un poco en este punto, con la incorporación de las máquinas en el trabajo se lograría mayor productividad a un bajo costo, mayor nivel de producción en una economía que requería grandes volúmenes de mercancía manufacturada, mayores ganancias, la mecanización del trabajo obrero, así como una mejor necesidad en el nivel de especialización de los mismos, y satisfacer los deseos del mercado. Factores que ayudarían a consolidar el capitalismo y dieron el pase para el desarrollo del capitalismo industrial. La principal diferencia entre las innovaciones tecnológicas y las viejas herramientas preindustriales es que en estas últimas se dependía doblemente del trabajador, es decir, se requería de su habilidad y fuerza de trabajo para producir la mercancía. En cambio, en las primeras ya se podía prescindir de estas. Por último, vamos a mencionar las diferencias entre lo que vimos llamado Putting Out System y la época fabril. La manufacturera tenemos que el trabajador todavía algunas pocas veces mantenía cierta independencia, por el contrario de la fabril, que el trabajador ya no cuenta con ningún tipo de independencia. En la manufacturera de nueva cuenta tenemos que el trabajador aún requiere cierto nivel de especialización, muy contrario a la época fabril, en donde el trabajador ya no requiere especialización, puesto que está sometido a un trabajo principalmente mecánico. En la manufacturera todavía hay posibilidad de que exista relación directa del trabajador con el mercado, es decir, todavía puede vender él su propio producto, por contrario de la fabril, en la que necesita de intermediarios. Así como por último la poca posibilidad de organización a gran escala debido a que el trabajo es domiciliario, en contra del fabril, que hay mayor posibilidad de organización ya que se trabaja en lugares de concentración de grandes masas. Como conclusión,
Como se mencionó en un inicio, comprender la revolución industrial solo a partir de una evolución tecnológica acelerada o una época de innovaciones sería ignorar a aquellos miembros que protagonizaron los cambios en el mundo. Sin ellos, sin los campesinos desahuciados, sin los artesanos proletarizados y sin los cambios en las relaciones de producción, producto de un cambio social y económico, sin el crecimiento de la demanda y el consumo, sin un mercado que exigiera producción masiva de mercancía. Sin todos estos detalles y más, la tecnología no hubiera tenido el éxito que tuvo, ni el capitalismo industrial el éxito que llegó a tener. El mundo cambió en aquellos días. Unos pocos acumularon y muchos más perdieron. Unos se adueñaron de los medios de producción y bastantes más quedaron sin ningún tipo de propiedad. Proceso que no fue espontáneo, pues llevó cerca de 400 años para consolidarse, pasando de la ley de los pobres de Isabel I a la nueva ley de los pobres que se da a mediados del siglo XIX. Existió un perfeccionamiento legal para asegurar grandes masas de trabajadores a los grandes propietarios sin provocarles grandes pérdidas monetarias. Bueno, compañeros, sin más rodeos, esto ha sido todo de mi parte. Espero no haberlos aburrido y que se encuentren bien. Si tienen alguna duda porque mi exposición haya sido poco clara, no duden en mandarme mensaje. Saludos y salud en estos días de pandemia.